Ya está. ¿Ya está? Ay, Perdón, una disculpa, se nos fue. Tuvimos problemas aquí con el internet, pero ya estamos de nuevo. es que hay un problema en la recepción. Pero bueno, ya estamos. Vamos a esperar unos 5 minutitos mientras si nos hacen el favor de compartir nuevamente. Una disculpa, son cuestiones ajenas a nosotros. Son las redes aquí que deben estar muy, muy saturadas. Pero bueno, ya estamos a punto de iniciar. Créame que el programa va a estar muy, muy bueno. Entonces no se lo vaya a perder. ¿Usted ya pudo compartir ahí, esposa? Sí, estoy ya entrando. Ya está. Ahí, ya están de nuevo ahí conectándose. Ok, ya 5 minutitos nada más. No se vaya. Ya está conectándose ahí Delia García, Michelle Ugarte, Ángela Fierro, Elizabeth Maldonado, José Eduardo Chávez, Juan Carlos García, Yoli Ríos. Bueno, pues de nuevo vamos a En iniciar. 5 minutos para que se conecte más personas. Ya vamos, ya vamos. ¿Tú ya pudiste compartir? Estoy en eso, esposa, otra vez se volvió a desconectar, pero ya ahorita lo voy a lograr. Ok. Mientras siga saludando personas, por favor. Ok, y ahí está. ¿Quién más está? Giovanni Fuentes, Laura Garza Castillo, saludos, señora. Sabinator, ay, cómo se le extraña, todas se les extraña. Angélica Díaz, Jaide Sánchez, Andrea Migón, José Israel Gandarilla. Israel, qué gusto saludarte. También, ¿quién está? Ahí están ya. Bueno, pues ya, con los que estamos, una disculpa nuevamente. Listo, ya estamos Munira aquí. Muñoz también ahí está. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu propósito eterno. Gracias por ser nuestro Padre Celestial, nuestro amado Papá, con quien podemos tener la plena confianza de decirte, Abba, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a toda la verdad siempre. Y gracias porque también tú nos recuerdas todas las cosas que tenemos desde lo eterno. Así es que esta noche nos ponemos bajo siempre consciente de tu autoridad y declaramos que somos instrumentos de justicia para hacer a tus hijos, ayudar, Señor, en el entendimiento de tu verdad, de la realidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pues hoy entramos a otra temática muy interesante. De manera sutil, algo que se está oponiendo a través de los medios sistemáticamente es el humanismo. Pero ¿qué es el humanismo, esposa? Vamos a leer la definición porque no se vaya. Vamos a reponer estos 10 minutitos porque vamos a hablar de humanismo y religión. Decíamos de que el sistema no va a ser burdo en algunos casos, sino que va a ser muy sutil, esposa. Para si puede, inclusive, dice la palabra, engañar a los escogidos. Fíjese bien, ¿verdad? No nos sorprende nada que esto engañe a quien no tiene a Cristo, que hasta lo haga sentir valiente, que lo haga sentir personas defensores de la verdad, los empodera. Pero el objetivo no solamente es acaparar a esa masa de personas que se opongan al señorío de Cristo, sino inclusive engañar, dice la Escritura, a los escogidos, ¿verdad? Entonces el humanismo es una filosofía de la vida, no teísta, o sea, no tiene Dios, en teoría, porque sí tiene un Dios. Claro. Y luego dice, no religiosa, basado en el principio de que los seres humanos son responsables de darle significado y propósito a sus vidas. Hasta aquí, usted pudiera decir, qué noble es el humanismo. ¿Sí? Porque trata de darle propósito a la vida de las personas. El problema del humanismo, de acuerdo a esta definición, es que nosotros tenemos claro que el hombre fue creado no por causa de un propósito personal. Sí, esposa. ¿Por qué fue creado el hombre? ¿Por causa de qué propósito, esposa? Pues el propósito eterno. Y en ese propósito eterno, el hombre encuentra plenitud. Claro. Por eso te digo, es súper sutil.
Porque fíjate, y propósito a sus vidas, confiando en sus humanas capacidades de la razón, ciencia, experiencias personales, relatos históricos que dan soporte a sus valores, y aquí ojo con esto, sí, valores éticos y morales. Les da responsabilidad y también la administración de los recursos naturales y sociales. ¿Será poderosa esa filosofía? Claro, y atractiva para todos aquellos vulnerables. Muy atractiva, porque lo primero que le va a ofrecer al hombre es decirle, ¿sabe qué? Usted determina su destino. Sí. Usted se valora por el destino que usted puede crear, alcanzar, diseñar, pero aquí no hay Dios. ¿No? Tú Adelante. alcanzas todo por las capacidades internas que tú ya tienes. No necesitas de nadie. Y en base a eso, vas a hacer tus valores éticos, morales, y te vas a hacer responsable de los recursos naturales y sociales. Qué rollote, como decimos en México, tan atractivo, tan sutil, pero para los que ya tenemos claridad de la palabra, de nuestra realidad en Cristo, y aquí sí clave, queridos alumnos, del propósito eterno, sabemos que el hombre, si se desalinea del propósito de Dios para establecer un propósito propio, jamás va a poder alcanzar la plenitud. ¿Estás de acuerdo con eso, esposa? Sí, totalmente. ¿Por qué, esposa? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que el hombre conozca el propósito eterno? Platíquenos por qué, y también nuestros alumnos, ¿verdad? Por eso es que esto es tan sutil, pero realmente trae situaciones catastróficas. Imagínense que dice que esto le da soporte a sus valores éticos, morales, y de ahí parte su responsabilidad de administrar los recursos naturales y sociales, que ahorita hablaremos en qué situación está la Tierra por el humanismo de esa responsabilidad de los valores y recursos naturales y sociales. ¿En qué situación estamos? Pero ¿por qué? Vamos a hacerle pregunta a los alumnos, esposa. ¿Por qué es que el hombre no puede encontrar plenitud fuera del propósito eterno? ¿Sí? ¿Les da tantita chance antes? Sí, claro, por supuesto. Mientras saludamos al pastor Sergio Ugarte, a Raúl Bernaza, a nuestro querido Jorge Iniestra, Osvaldo Macías, Marcela Martínez Rincón. Un abrazo para todos ustedes y volvemos a hacer la pregunta. Solo pedimos que la respuesta sea concisa porque muy largas no las podemos leer. ¿Por qué el hombre no puede alcanzar plenitud fuera del propósito eterno? ¿Por qué no puede? ¿Y qué vamos a ofrecer? Nos dijo Hasi que ya no ofreciéramos pollo. Pero el pollo es lo más saludable que puede haber. Entonces dijo que ofreciéramos ¿qué? ¿Se acuerdan? No sé, ¿no? ¿Tacos de tripitas? Ah, no, pero hay otras personas que no gustan, no son atractivas esas cosas. Bueno, pero quien nos conteste entonces, pues le ofrecemos tacos de carne asada. ¿Qué le parece? Perfecto. ¿Sí? Vamos a ver entonces si hay alguien que nos pueda decir por qué el hombre no puede alcanzar plenitud fuera del propósito eterno. El humanismo lo ofrece. El humanismo dice, tú puedes tener tu plenitud en tu propio propósito, ignorando a Dios porque el humanismo dice, ni Dios hay. ¿Sí? Entonces, o sea, el hombre lo hace su mismo Dios. Sí, Él es el exactamente. objeto de su fe, Exacto. de su propósito, de su objetivo, de su destino. Es que el Dios, mismo hombre. El hombre es el Dios mismo, exactamente. Dice Mirna Jiménez, porque está fuera de su diseño. Sí, en gran parte, por supuesto. ¿Por qué más? De Huitlacoche. Pues sí, bueno. Me gusta. ¿Por qué más? ¿Por qué no puede alcanzar plenitud el hombre autocreándose un propósito? Puede haber una pregunta. Dice Elizabeth Maldonado, porque no fuimos creados para estar fuera del propósito eterno, exactamente. Porque el que nos creó no nos diseñó para estar fuera de él. Él no pensó en, voy a hacer un propósito y otras cosas para el hombre. No. Dice Juan Carlos Vidal, porque solamente en Cristo hay plenitud de vida. Claro, dentro de este propósito. Imelda Chávez, la saludamos. Porque Dios es la plenitud, dice Yolanda Pérez. Cookie Río dice, porque no maduramos en el espíritu. Ok, también. Pero les voy a hacer una pregunta. Y aquí vamos a tratar de ser súper objetivos.
pero sí puede tener satisfactores el hombre, creando su propio propósito. ¿Puede tener satisfactores? Vamos a ver qué dicen los alumnos, ¿sí? Porque una cosa, precisamente, esta respuesta va a ser muy importante porque es la que le da fortaleza a estos tipos de filosofías. Sí, vamos a ver qué dicen los alumnos. Puede darle satisfactores el humanismo, un propósito generado por el mismo hombre para el hombre, dice Selene. Claro que sí, por supuesto que sí. Elizabeth Maldonado también dice claro, que sí. Claro. Por eso es que es tan confuso, porque en el humanismo el hombre genera su propósito, dice el pastor Sergio, pueden tener satisfacción más no plenitud. Esa es la respuesta más completa, claro. ¿Por qué? Porque entonces el hombre puede generar, también Juan Carlos Vidal dice, genera su propósito, pero fíjese qué interesante, pero como también él se genera valores éticos, morales y responsabilidad de los recursos naturales, él se generó una filosofía de vida y en esa filosofía él cree que está completo, mas no está completo. No son duraderos, dice Yolanda Pérez. Moch Legrand dice, son satisfactores volátiles. Claro que sí, pero como el hombre se está autoengañando, esposa, él dice, así debe ser la vida. Entonces entran ahí otros ismos. El materialismo, el egocentrismo, ¿sí? El egoísmo, personas sumamente orgullosas. Hijo, viene una pregunta, pero está un poquito larga. Les pedimos que por favor lo hagan lo más corto. Que si está en el propósito de Dios el destino del ser humano, Dios lo conoce, pero nos hace responsables a nosotros de nuestras decisiones. Claro. Entonces, fíjese bien, otra vez, vamos a que quede claro por qué es tan atractivo para el hombre esta filosofía del humanismo. Si no hay Dios, según el humanismo, ¿de qué cree el hombre que se libra? Esta es una pregunta muy, muy buena, ¿sí, esposa? Vamos a ver qué nos dicen nuestros alumnos. Si no hay Dios, según el humanismo, como él dice que no hay Dios, ¿de qué cree que se libra el hombre? Para que vean nada más los autoengaños de estas filosofías. Vamos a esperar un momentito. Saludamos a Juan Pablo Reyes, a Yolanda Saavedra, a Mirla González también. Esposo, yo quería comentarte algo. Sí, esposa. No contestando esa pregunta, contestando la pregunta anterior, que si hay satisfactores dentro de todos estos ismos. Creo que sí, de alguna manera hay algún satisfactor o varios satisfactores. Pero lo que comentaban ahí son temporales, son caducos y tarde o temprano van a cobrar una factura muy alta, muy alta. El hecho de estar fuera de estos sismos es una totalidad de ignorancia sobre la vida de Dios. Y el hombre no fue diseñado para estar fuera de los planes de Dios. Ahí se encuentra la plenitud, la abundancia, la protección. Todo se encuentra estando dentro de los planes de Dios, dentro de su propósito. Dice Mirra Jiménez, ¿cree el hombre que se va a librar del juicio? Sí, se autoengaña. Sí. Sí, el hombre cree que si dice que no hay Dios, entonces no es responsable ante nadie. Eso cree. ¿Sí? Cintia Lago dice, de su señorío y del castigo. Bueno, pues sí, de una vida eterna sin él, por supuesto. Pero se fija que esto es un terrible autoengaño. Sí. O bueno, a lo mejor porque, bueno, sí saben cuál es el estar de esa manera. No, porque esta filosofía dice no hay Dios. O sea, aquí el punto es que como esta filosofía del humanismo dice no hay Dios, ellos creen que por decir que no hay Dios, se liberan de todo lo que Dios los podía hacer responsables. Sí, por eso le digo, es una... Híjole, espero que me comprenda, ¿verdad? No es crítica, esto es para estar pensando. Es una soberana tontería, es como decir, yo no creo que haya sol, entonces voy a voltear así hasta que se me hagan los ojos de huevo porque no hay sol, ¿verdad? Entonces, si usted se le queda viendo el sol, se mecen los huevos, los ojos de huevo. Se cuecen los ojos, literalmente. Se llegan a quemar. ¿Por qué? Porque yo digo que no hay sol. Ok. ¿Sí? Ya entendí. Entonces, esto es los absurdos que Romanos 1 dice
que profesando ser sabios, ¿en qué se convirtieron en necios? Pero sí entienda, familia, entendamos, por eso hay que educar tantos a nuestros hijos en este entendimiento, que abran los ojos, pues que es una soberana, ¿cómo lo diremos para que no suene tan feo? Tontería, ¿está bien? Sí, O sea, me da permiso. Entonces, locura. Una locura, es una locura. ¿Sí? Ellos creen que se desligan, ellos creen que se pueden, que van a decir, porque no creo, bueno, no va a pasar nada, pero es una soberana falacia. Entonces, tiene usted toda la razón. Sí hay un Dios en este pensamiento. Es el hombre mismo. ¿Sí? El humanismo, pudiéramos decir entonces, es una religión también, donde el Dios es ellos mismos. Esto es así, terrible. De esto nos tenemos que desligar. Ahora, le voy a hacer una pregunta, esposa, a usted. Si se da cuenta aquí, el eje central es que el hombre genera su propio propósito. Sí. Bueno, ¿habrá hijos de Dios que por falta de entendimiento también creen que ellos son los dueños de su propio propósito? ¿Usted cree que exista eso? Yo creo que sí, porque si no hay entendimiento, o de acuerdo al entendimiento que se han expuesto, les ha generado ese tipo de mentalidad. Sí, y fíjese qué interesante esto. Sí, por eso decíamos de que qué importante es reconocer estos engaños, estas artimañas de las tinieblas para confundir a los hijos. Esto es bien importante lo que le voy a decir. Preguntémosle aquí al auditorio, porque no se vale inventar cosas. ¿Sí, esposa? ¿Cuántos de ustedes, antes de estar expuestos a la verdad presente, se les había enseñado el propósito eterno al nivel que hoy se les enseña como el eje central de toda la economía divina? ¿A cuántos de ustedes, por favor, antes de estar expuestos a la verdad presente, lo vuelvo a repetir, cuántos de ustedes, antes de estar expuestos a la verdad presente, al nuevo pacto, a nuestra realidad en Cristo, había sido educado su vida en torno al propósito eterno? Vamos a ver cuántas personas, esposa, para darnos cuenta de algo que ya se va a convertir en algo muy grave, ¿sí? Claro, sí. Y ahorita voy a explicar por qué es ese algo tan grave. ¿Qué tiene por ahí, esposa? No, me estoy recordando lo que dice Colosenses 2:8. Dice, mira que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Cristo. Ok. Bueno, Mire las respuestas. Andrea Amigón dice que no. Selene dice que no. Vamos a tomar 10 respuestas, ¿sí? Ninguna, dice Josué. De 3. Y son personas que tienen tiempo en Cristo, algunos de ellos. Dora Rodríguez, no. Juan Carlos Vidal dice, no, yo buscaba mi propósito. Van 5. De 5. Vamos a hacer estadística. Usted está en una universidad ahorita, ¿sí? Cookies dice jamás. Jessica Piña dice tampoco. Nunca se nos había enseñado así. Yolanda Pérez. Laurita Piña, en ningún momento. Hasta ahora. De 8. Fíjese bien, Laura, esperamos que cada vez estés mejor, hija. A mí no me lo enseñaron, dice Mirna Jiménez. De 10 personas, 10 personas dice que no fueron enseñados en el propósito eterno. ¿A qué conclusión llega usted que estamos hablando de hijos de Dios, hijos que se habían congregado ya algunos por años y que no fueron enseñados en esto? ¿A qué conclusión llegamos respecto al humanismo? A ver quién, a ver usted, esposa, ¿a qué conclusión llega? Pues estamos hablando de hijos de Dios. Pues que estaban de alguna manera absorbidos por esta filosofía. Otra por el hecho de que no le daban la importancia, o por ignorancia también, porque desconocíamos, porque a mí en lo personal, a mí tampoco me lo enseñaron desde que yo entré a lo que es la vida de Cristo. Pues fíjese nada más. ¿Por ignorancia? Sí, pero fíjese el efecto. Significa esto, lo dice aquí el pastor Sergio muy claramente, el humanismo ha permeado en las congregaciones. En otras palabras, estamos llenos de humanismo en las congregaciones cristianas. Claro. ¿Se fija?
¿Se fija hasta dónde sí ha dado resultado este sistema? Sí, porque alguien dice, no, yo no soy humanista, porque, pues, aleluya, gloria a Dios, yo soy cristiano, sí. Pero si el eje central del humanismo es tener un propósito personal ajeno a Dios, entonces significa que en todos los lugares donde no se habla que el eje central es el propósito eterno, hay humanismo a todo lo que da. ¿Sí? Fíjese, siguen llegando comentarios. No me habían enseñado eso. No me habían enseñado eso. Entonces, por eso, por favor no me lo tome a mal, pero es que esto es una clase. Usted tiene todo el derecho a disentir. Por eso hubo durante mucho tiempo, esposa, yo no lo he leído completamente, no voy a mentirlo, pero que mucha gente por mucho tiempo ha estado hablando de mi propósito, una vida con propósito, pero es mi propósito. Realmente nosotros tenemos un propósito o asignación, pero dentro del propósito eterno. Claro. En otras palabras, desde el punto de vista de Dios, nadie tiene un propósito aceptable como propio, ajeno al propósito de Dios. Ahí es donde viene realmente la plenitud. Entonces, ¿de qué se ha cansado la religión cristiana de darle y darle y darle? De pórtese bien, de cumpla reglas, de ser un buen cristiano, así, ¿verdad? Sea un buen hermano, pero sin enseñarle la economía divina en torno al propósito de Dios. Entonces volvemos al humanismo, porque del propósito eterno se desprende lo que hoy vivimos nosotros, ser uno con Cristo. Claro. La vida de Cristo impartida, ¿sí? Los beneficios que tenemos en el nuevo pacto. Entonces, le repito como maestro, no como un crítico. Como esto, donde no se enseña esto, sino mi propósito, para que Dios me ayude en mi propósito, el humanismo está todo lo que da. Dice Moch Legrand, nuestro chef profesional, el humanismo de las congregaciones le deja ganancias al sistema religioso, por supuesto, porque entonces se convierten como en coaches de vida, ¿sí? En algunos casos, y en otros se convierten en líderes de personas que no dependen del Espíritu de Dios ni de la vida de Cristo, que es eminente prestación del propósito eterno, y claro, se mantiene a la gente, ahora sí, en ignorancia y en una incapacidad de crecer. Pero repetimos, aquí estamos enseñándolo claramente, ¿sí? Estamos hablando de humanismo. Dice el odio, no se enseñó el propósito del Padre, pero también favorecieron las enseñanzas seculares, que siempre el objetivo fue tu propósito, ¿sí? Una enseñanza, otra vez, humanista, humanamente centrado. Se le llama un evangelio antropocéntrico. El hombre es el centro. El centro, el eje central. Esto es humanismo puro, aunque haya dones del Espíritu, aunque haya alabanzas preciosas, aunque haya, ¿cómo se llama? Buenas edificios preciosos, esposa. Sí. Luces, cámara, acción, show, pero es un evangelio que no tiene que ver con el evangelio real. Bueno, yo quiero ser como... entender un poco a ver, las personas. pregunte, sí. A ver, anteriormente esto de alguna manera se desconocía, se vivía en una ignorancia, no se entendía en su totalidad, se estaba iluminando de todo esto. Y ¿Estaba o no se estaba iluminando? Apenas se estaba iluminando, o sea, no era tan claro, no había una claridad. Ok. Entonces, puedo entender lo que de alguna manera se puede justificar el hecho de que no se enseñaba con la dirección correcta, que es el propósito eterno, es el eje central Cristo, ¿verdad? Entonces, pero hoy, en este tiempo, donde se ha revelado lo que es el orden correcto que de Dios, que es el propósito eterno, que es un solo propósito, y de ahí se desprenden todas nuestras asignaciones, no para nuestro propio beneficio, sino que la asignación es inerte a lo que es el propósito eterno. Hoy que se ha puesto al descubierto todo esto, no podemos decir, es que yo no lo sabía, o no pueden decir aquellas personas que
están escuchando todas las redes sociales que son ignorantes de esto, sino al contrario, ya se nos va a demandar porque ya está escrito, ya está revelado el entendimiento del propósito eterno. Sí, para una cuestión de el que lo oye y no lo quiere, ya es responsable de lo que oyó. Sí. ¿Sí? El que lo rechaza. Ahora, si se fijan, ha habido comentarios de las personas que dicen, el sistema religioso no quiere esto. Bueno, es que también lo que ocurre es que muchos no van a permitirle a su gente, y digo su gente entre comillas, o la gente con la que trabajan, oír de esto, ¿verdad? Ah, no, ya, sí, claro, porque ya está descubierto, ya hay enseñanza de esto. Ya cada quien, Dios está iluminando, ya cada quien decide si lo toma o lo rechaza. Así es, el que lo oye. Pero también, repito, pero habrá líderes que digan ni lo oigan, ¿verdad? Y jamás los va a exponer. Benjamín Villar dice, ¿qué es o cuál es el propósito eterno? En una frase, Benjamín, porque pues si esto vas a tener que oír más, te pedimos que sigas, que te puedas entrar a YouTube, a nuestro canal de YouTube, ahí explicamos mucho más, pero el propósito eterno se puede definir como la voluntad amorosa del Padre de hacerse conocer por medio de su Hijo, quien hoy está impartido en la iglesia para que Cristo sea el todo en todo, ¿sí? Dice Elizabeth, lo que yo experimenté fue de la congregación donde yo enseñaba el legado de la casa para continuar con lo que Dios estaba haciendo ahí. Claro, Elizabeth, nosotros lo vimos hasta de apóstoles que decían que lo importante era continuar con el legado de ellos. No hablaban nunca del legado de Dios, el legado de ellos. Y por supuesto, aquí vamos descubriendo, esposa, cómo todos estos sistemas realmente no se alinean al propósito eterno, no se alinean a la voluntad de Dios. Ellos hablan de la voluntad de Dios más en un sentido de que no baile, no tome cosas externas. Cosas externas, y tenga su plan para que Diosito le ayude, para que Dios lo ayude a su propósito, pero definitivamente no tiene que ver nada con el orden correcto. ¿Existen líderes que quieren seguir controlando la vida de sus congregantes? Por supuesto. Por eso es que no les van a enseñar la verdad presente. En un lugar donde se enseñe la verdad presente, pero no solamente se enseñe, se viva, en ese lugar no habrá control, ¿sí? No habrá control, ni habrá manipulación. Les pedimos comentarios pequeños porque no podemos leerlos todos por el tiempo. Qué fuerte, pero son suplantadores de Cristo algunos por ignorancia. Claro que sí, eso es una realidad, suplantan a Cristo. Entonces, ¿se da cuenta, familia, cómo no es una falacia lo que estamos hablando? Sí se han infiltrado estas filosofías en la iglesia. Ahora, vamos a otra que es fuertísima. No sé cómo andemos de tiempo, esposa. No sé, ¿Sí? Pues aquí 27 minutos llevamos, bueno, pero no sé la hora. Ok. No me aparece la hora. Vamos a desenmascarar ahora a la religión. 7:51. Ok. Vamos a darle todavía 20 minutos, ¿le parece? Sí. Vamos a desenmascarar, ya desenmascaramos el humanismo, que sí ha penetrado en las congregaciones cristianas e inclusive se ha hecho parte de una religión cristiana, o pudiéramos llamarle, que no es exacto, quiero aclararlo porque ya existe esa filosofía humanismo cristiano, pero sí lo pudiéramos definir así. Pero otro que está sumamente metido en las congregaciones es la religión. ¿Qué le parece, esposa? Si hablamos de la religión, primero, vamos a hablar bíblicamente. Donde la escritura usted lea la palabra religión, no tiene que ver nada con denominación. De hecho, la traducción religión en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ¿sí? O en arameo y en griego, la traducción al griego para hacerlo que tuviera el alcance
porque el griego era algo parecido al inglés ahora, ¿sí? La lengua... Sí, la lengua mundial. Entre comillas, ¿sí? Entonces, aunque se haya escrito en arameo y en hebreo, la traducción al griego, que es sumamente exacta, en los primeros escritos tenía el objetivo de que esto llegara a todo el mundo, a donde llegaba la lengua griega, porque era parecido al inglés ahora. La universal, la lengua universal, como el inglés es ahora. Ok. La palabra religión ni siquiera es griega. La palabra religión proviene del latín, ¿sí? Y la palabra religión proveniente del latín significa volver a ligar al hombre con Dios. Pero, fíjese qué interesante, no es desde la óptica del hombre llegando a Dios, sino el hombre llegando, no es de la óptica bíblica de Dios llegando al hombre, sino la filosofía de la religión es el hombre llegando a Dios. Alcanzar a Dios. Alcanzar a Dios. Entonces, precisamente por eso cuando usted lea la palabra religión en el Nuevo Testamento, realmente la traducción más correcta tiene que ver con piedad. Piedad. Piedad, ¿sí? Y la palabra piedad no es poner cara de santo. La palabra piedad está ligada a el resultante de recibir el Evangelio y vivir por el Evangelio. ¿Sí me explico? Sí. En otras palabras, es la vida de Cristo. ¿Sí? No la religión como denominación. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Entonces vamos a establecer los principios de la religión para que veamos cómo no tiene que ver nada con el reino de Dios, de lo que de lo que trata este discipulado en general. ¿Cuál es el primer principio de la religión, esposa? Pues es llegar al cielo, podríamos decir. Bueno, es el esfuerzo humano. Es el esfuerzo humano. Primerito, ¿sí? La religión tiene como plataforma el esfuerzo humano para alcanzar una salvación. Y no nada más eso lo está hablando a cuando muera, pero mientras, para recibir la bendición de Dios. Por eso las personas que tienen religión están buscando decir, bueno, mi religión me salva, pero no nada más eso, me permite tener aquí en la tierra bendiciones. La religión busca alcanzar la vida del espíritu a través de actos externos. Claro, ahorita vamos a explicar más de eso, buscar a Dios. Su gracia nos busca, sí, pero estamos definiendo, ninguna religión te lleva a Dios por estar basada en el esfuerzo humano, dice el pastor Sergio. Estos son los principios de la religión, ¿sí? Entonces vamos otra vez a que quede claro para que vea cuáles son los principios. Cómo se ha infiltrado en la vida de la iglesia, ¿sí? Esta filosofía también llamada religión. Lo voy a repetir, es el esfuerzo humano para alcanzar a Dios, entiéndase a Dios como su salvación y la bendición, que generalmente en la religión se habla de bendición, esposa, principalmente a las cosas materiales, a las añadiduras. A las añadiduras. Entonces, ya como principio, este primer principio, ya es completamente distorsionado, totalmente diferente al propósito eterno. Porque cuando alcanzamos nosotros a Dios, no puede el hombre alcanzarlo. Si somos enemigos de Dios en la naturaleza adámica, exactamente. Si estamos ajenos a la presencia de Dios, somos como trapos de inmundicia. Fuimos. Bueno, estoy hablando de la naturaleza de lo que es el adámico. Sí, cuando no estabas en Cristo. Ajá. Entonces, esposa, ya desde ahí está inalcanzable. Ya es antagónico al propósito eterno. Porque otra vez, el propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de Él hacerse a conocer. Lo hizo a través de su Hijo, enviando a su único Hijo. Por eso aquí, ya desde ahí,
ya desde el primero estamos ya partieron viendo, dos vértices, ya son dos cosas diferentes. Visiones, ya son dos destinos diferentes, dos fundamentos diferentes. El detalle aquí, esposa, que uno es enemigo del otro. Otra vez. ¿Enemigo? Claro. Sí, porque el principio de la religión es ofensivo a Dios. Claro. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Este principio es ofensivo a Dios. Es antagónico, está en pleito, está en un conflicto. ¿Por qué? Le hacemos la pregunta aquí a nuestros alumnos. ¿Por qué este principio, y nada más como principio, por qué es antagónico con Dios? ¿Por qué es ofensivo a Dios? ¿Por qué es enemigo este principio de la religión a Dios? Vamos a esperar poquito, esposa, para que los alumnos contesten. Vamos a esperar un segundito, porque es bien importante, porque si algo se ha infiltrado en la iglesia es la filosofía de la religión. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí dice el pastor Sergio, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Sí, pero ¿por qué es antagónica esta filosofía? ¿Por qué es ofensiva a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Dice Andrea Migón, porque no tienen a Cristo en el centro de todo. Así es. Vamos a esperar a más respuestas porque hay un punto clave todavía que lo tenemos que tener claro, Andrea, ¿sí? Vamos a ver, esto le va a dar mucha luz para que vea por qué la religión es totalmente antagónica. La salvación es por gracia, no por obra, sí. Porque el único camino para llegar al Padre es Cristo, nunca obras humanas. Claro que sí. Pero falta un punto así finito. Porque no es por obras, dice Luz Dari, sí es cierto. Pero ahí le va. Vamos a contestarla. Porque están haciendo menos el sacrificio del Hijo. Claro, es en vano. Es en vano para la religión, ¿sí? Por eso es tan ofensivo para el Padre. Después de haber dado su único hijo, claro. ¿Ahora no lo reconoce? Es ofensivo, deja a un lado el sacrificio perfecto de Cristo. Aquí lo está diciendo Mirna, muy buena respuesta. ¿Sí? Por eso anula el sacrificio, dice Selena. Así es, mija. Claro, esto es sumamente ofensivo para el Padre, porque Dios dio a su Hijo para traernos, porque Dios pasa a otro lugar, dice Dora, ¿sí? Pero aquí específicamente es eso. Hay un desprecio por la obra de Cristo. Claro que la religión no lo va a decir así, esposa. No lo va a decir. Es que para empezar, ni siquiera se los han explicado bien. ¿Sí? Ni siquiera han hablado de la trascendencia en la religión. No se habla de la trascendencia de la cruz. Claro. O sea, se habla parcialmente. Entonces, esto es muy ofensivo para el Padre. Por eso la salvación en el nuevo pacto es un regalo ofrecido al hombre, que el hombre o lo acepta o lo rechaza. ¿Sí? La salvación en el nuevo pacto no es la capacidad que el hombre tenga para cumplir la ley, ya no es así. Con Cristo vino la gracia, dice la Escritura. Pero además el hombre era imposible cumplir todo lo que pedía la ley. Sí, pero cuando viene Cristo, esto es muy importante, esposa, cambia la forma de ofrecerle la salvación al hombre. O sea, cuando viene, por eso dice, con Moisés vino la ley, pero con Cristo viene la gracia y la verdad. En otras palabras, cuando viene Cristo, ahora Dios dice, bueno, señores, ya por la ley no se pudo, como dice usted. Les ofrezco una salvación eterna como regalo. Yo cumplo todo. Pues yo pongo el sacrificio, imagínense. Me va a costar a mí la vida de mi hijo, viéndolo desde la óptica del Padre. Viendo desde la óptica del Hijo, yo me ofrezco como sacrificio. Y en la religión dice, ok, está bien, sí es un buen dato histórico, pero vamos a hacer las obras necesarias para alcanzar eso. Para alcanzar a Dios. Está bien lo del sacrificio. ¿Qué dice la religión? Bueno, me perdona mis pecados. Nada más.
O hay cosas que le agradan, que le agregan porque no fue suficiente el sacrificio de Cristo para ellos. Todo eso es el primer principio de la religión, que ya nada más, aquí vamos terminando, porque son muchos más, ¿verdad? Que los vamos a hablar la próxima semana. Es muy ofensivo. Y voy a decir algo muy fuerte, esposa, ¿eh? Sí. Pregúnteme si no lo entiende y le pregunto y al auditorio le pido que si no lo entiende me haga el favor de preguntar antes de que me tire piedras o tomates. Como la religión no tiene como esencia el sacrificio de Cristo para llegar al Padre, sino sus propias obras, al desechar a Cristo como único camino, la religión mantiene en estado de pecado al hombre. A ver, la religión mantiene como estado de pecado al hombre. En estado de pecado al hombre. Porque la única manera de que nos fuera quitado el pecado, no perdonados los pecados, quitado, es por el nuevo nacimiento. Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Solamente en Cristo el pecado nos es quitado. Entonces la religión, como no accede por medio de Cristo, sino de las obras, pues entonces está igual que como inició. Mantiene en pecado al hombre. ¿En pecado o en su naturaleza de Pues en la naturaleza de Adán? Pecado. Ahí en el estado de pecado. Acuérdese que el hombre tiene un estado de pecado que solamente lo quita Cristo. Ilumina a esas personas. Ya le cayó el 20. Ya, claro. Por eso le digo, esto es pesado. Sí. Si se enoja usted, bueno, pues ni modo. No, que haya iluminación, entendimiento, porque Dios lo ama y quiere ver que pueda conocer esta realidad en Cristo. Por eso la religión alimenta al infierno. Ay, a ver. La religión alimenta una eternidad sin Dios. Llámele a eso infierno, ¿sí? Y la gente cree que la religión lo lleva a Dios. Que lo lleva a Dios. No puede. Y que le está agradando a Dios y que está haciendo las cosas para Dios. Pero eso es una ignorancia total y más diabólica. Es diabólico. Es diabólico. Porque la religión le dice no al sacrificio o lo toma como un dato histórico. Como algo sencillito. Sí, pero el hombre que tenga religión se queda en su estado de pecado. Llámese cualquier tipo de religión. La que sea. Sí. Porque como la religión dice, es mi esfuerzo, son mis obras, y Dios dice, no señor, usted sigue en estado de pecado. Si no nace de nuevo, si no recibe el regalo que es la vida de Cristo, la vida de Cristo es lo que sustituye el estado de pecado. ¿Sí le queda claro? Sí. Entonces, si la religión no parte de que nosotros estamos en Cristo o que necesitamos la vida de Cristo y le dice, tú vas a hacer estas obras, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, jamás cambia el estado de pecado de una persona. Por eso la religión mantiene en pecado a la persona. ¿Sí me explico? Ahora, fíjese bien, digo la religión que sustituye a Cristo. La religiosidad es otra cosa. Sí, totalmente diferente, porque puede ser que hayan recibido el regalo de la salvación, pero seguir viviendo en una religiosidad. Una religiosidad. Eso que lo no vamos entiende. a explicar hasta el otro semana. Ah, ok. Se fue muy rápido. Pues es que ya se nos fue el tiempo. Sí. Qué fuerte, ¿verdad? Ay. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ustedes como lo que están buscando es seguidores, andan buscando tener, ¿cómo les decía? Cuando hacían prosélitos, decía, ustedes los hacen doblemente hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la religión, como un acto de personal para alcanzar, hace a un lado lo único que le puede cambiar el estado o naturaleza al hombre, que es Cristo. Nada más. Entonces la religión sigue llevando a la gente a una eternidad sin Dios. Y no nada más eso. Aquí en la tierra
la religión mantiene a las personas ajenos de la vida de Dios. Llámele la religión que sea. Y de toda la herencia. Pues es que no son hijos. Pues sí, no. ¿Ya vio el tamaño de lo que es la religión? Claro, no. ¿Con qué razón? Dios está levantando hombres para que puedan dar la libertad a todos esos cautivos. Por eso vemos, ¿verdad? Tristemente, porque esto otra vez, no estamos hablando de criticar a nadie, estamos hablando de filosofías. ¿Le queda claro, esposa? Sí, aquí estamos hablando así, filosofías, sustitutas de Cristo. Abundan porque se oponen al señorío de Cristo. Y usted puede decir, ¿y cómo es que esto se opone al señorío de Cristo? Muy fácil, porque una persona que no tiene a Cristo en su interior jamás está bajo su señorío. No puede estar bajo su señorío. Entonces, la religión también entrona al hombre. Porque el hombre cree que accede por sus obras, por su comportamiento, o accede por ritos, por tradiciones. Pero ¿cuál es el estilo de vida de las personas aún religiosas? No hay señorío de Cristo. Es que no hay fruto del Espíritu. No puede haber. Por eso la religión todavía es más sutil que el humanismo. ¿Y la religión sí se puede disfrazar de piedad? Pues se disfraza continuamente. ¿Por qué? Porque ahí sí está lleno de buenas obras. Le damos a los pobres, ayudamos a los viejitos, ayudamos a los niños, tenemos dispensarios, tenemos asilos, todo eso. Entonces, lo vuelvo a repetir, que quede claro, no es lo mismo la religión en sí que la religiosidad. Son dos conceptos diferentes. Si la religión, su fuerza está en ese esfuerzo humano, su eje central en su comportamiento, o pertenecer a una denominación, pero no se experimenta el nuevo nacimiento, lo vuelvo a repetir para terminar aquí a gusto y vaya a cenar. ¿Sí? La religión alimenta la eternidad sin Dios de las personas. A eso llámele infierno. Y produce seres ajenos a la vida de Dios en la tierra. Ahí no más. ¿Será peligrosa la religión? Por supuesto. Pero se disfraza muy bien de piedad. Se nos fue el tiempo, le mandamos un abrazo a Islas, a Carmelita Álvarez Yáñez. Carmelita, qué bueno que ya está bien. Jesse Hernández nos dice bendiciones. Mándenos un abrazo ahora usted a nosotros, porque nosotros siempre les enviamos abrazos gordos. Ahora les toca a ellos, ¿verdad? Sí, claro, y los recibimos con mucho cariño. Mándenos un abrazo, ándele. Y los esperamos para mañana, esposo. Tenemos la reunión virtual con los pastores de la red, que me gusta y disfruto mucho de cada uno de ellos, a las 12:30 de aquí de Chihuahua. Y luego el miércoles a las 7:30 también van a estar los jóvenes, todos los jóvenes que están en esta congregación, o pues de la red de Agua Viva, de la red de Agua Viva. Se conectan de congregaciones de diferentes partes, pero de la red de Agua Viva, porque es por Zoom, esposa. Sí, todo esto es por Zoom, porque ahorita nosotros no podemos conectar. Bueno, lo de los jóvenes. Lo de los pastores sí está transmitido, transmitido, ¿verdad? Perdón, sí. Pero lo de los jóvenes sí es por Zoom, porque respetamos a otras congregaciones, o sea, ahí están, nada más se pueden conectar por Zoom los jóvenes que están en las congregaciones de la red de Agua Viva, mañana a las 7:30. Ok. Y luego el viernes, también jóvenes por Zoom. Mayores, ¿verdad? De 18, también por Zoom, para que pertenezcan a la red de Agua Viva también, los que pertenecen. Y luego el sábado, esposa. A las 12. ¿Los niños? Los niños. Esa no es por Zoom. No, esa es, entren ustedes a la página y ahí se pueden ver todas las enseñanzas especiales para los niños. Y por último, pues el domingo a las 12:30 los vamos a estar esperando para estar atentos a esta nueva enseñanza. Y no nueva, sino que es a esta iluminación. A la palabra de la verdad presente. Sí, de la palabra de la verdad presente. Les enviamos un abrazo gordo a todos ustedes. También queremos agradecer mucho, esposa, a esas personas que han seguido sembrando en estos tiempos. Sí. Realmente nuestra gratitud para todos los que están sembrando para el avance del reino, para que esta palabra siga llegando, familia. Se requieren recursos financieros para que esto siga llegando, cubrir gastos,
Gracias a todos los que han sido fieles a ese diseño. De todo corazón se los agradecemos. Y pues ya nos están enviando abrazos gordos de todos lados. Sí, ya ahora los sí. estoy viendo ahí. Me da mucho gordos, gusto, ya nos tocaba, con mucho ¿no? cariño desde El Salvador. ¿Quién más está por ahí? Miguel Ángel, excelente tiempo, edificación. Un Miguel abrazo Antonio, también. Miguel Antonio. Ay, Ya le cambió el nombre, ¿verdad? Bueno, no importa, no te agüites, Miguel Antonio. Leti Amaya, un abrazo gordo y otro esbelto. Me gustó eso. Ah, Leti, no sé por quién lo dijo, ¿eh? Pero nosotros le enviamos otro abrazo a usted. Bueno, familia, no nos queremos ir, pero ya se terminó. Se terminó el programa de hoy. Mañana nos vemos a las 12:30 del mediodía, tiempo de Chihuahua. Va a estar bien interesante el programa de los pastores de la red de Agua Viva. Bien interesante. Va a tratar de el matrimonio de los que edificamos, ¿sí? Pueden estar ahí no solamente pastores, gente que enseña en la palabra, liderazgo. Va a estar buenísimo, no se lo pierda. Y pues, hasta mañana. Abrazos. Gracias.